Entonces, eh, básicamente por eso es que lo vamos a usar. Muchas cosas vamos a tratar de mantenerla bastante sencilla, más allá que ustedes, por la carrera que eligieron, saben bastante sobre estas cosas de programación, pero no es la idea de la materia, o sea, no se centra en eso. Eh, sí, utilizar la programación como una herramienta adicional. Bueno, ahí, yo este PDF se lo voy a dejar en el campus. Eh, Ahí hay la justificación de por qué elegimos R, bueno, básicamente porque es libre y código abierto, o sea que ustedes lo pueden descargar y tenerlo en su computadora en forma gratuita, y además pueden armarse bibliotecas ustedes, modificar el código fuente y tener implementaciones propias sobre algunas funciones. Eh, Hay un foro muy grande de R, entonces cualquier problema que uno tenga encuentra ayuda en línea con relativa facilidad. Em, y hay, como hay muchos usuarios, también hay mucha gente que hace librerías que son orientadas a ciertos estudios particulares, entonces por ahí viene bien si ustedes tienen que trabajar en algo que no es muy usual, por ahí ya hay alguien que ya lo implementó. Em, bueno, el R se trabaja con consola. O sea, eh, hay dos formas de trabajar, ¿no es cierto? Con consola, que básicamente para aquellos que desconocen lo que es una consola, es básicamente un pedacito de pantalla en el cual ustedes van introduciendo comandos y el programa le va devolviendo resultados. Y la consola de R tiene esta pinta, ya básicamente cuando ustedes lanzan R, esto es igual para Windows o para Linux y teóricamente para Mac, pero yo nunca tuve en mis manos una Mac, así que no sé qué pinta tendrá, pero dice en la página de R que es lo mismo, o sea, ustedes tienen algo así, escriben R, ahí aparece la letrita de R, y bueno, les lanza todo este saludo, les dice, bueno, esta es la versión que estás corriendo, eh, yo tengo la última, creo, o sea, bueno, no tan la última, hay otra hace poco lanzada, estable, y bueno, después de hacer toda la introducción, el saludo, le dice, bueno, le deja acá el cursor y está esperando por instrucciones. Entonces uno básicamente podría hacer cosas y el programa le va devolviendo, o bien armarse lo que se llaman scripts, que son pedazos de código que uno ya lo hace previamente, como una receta de cocina, y después ya le dije, como los programas de cocina que dicen esto traje cocinado a mi casa, bueno, lo levantan así de algo que ellos tienen escrito y pueden tener varias líneas de código ya armado, que generalmente es la forma más fácil de trabajar con este tipo de programas. Pero gracias a la fortuna tenemos software de interfase. O sea, para aquellos que no les gusta trabajar mucho con consola, hay varios software de interfase. Está el que se conoce como RStudio, y hay otro que se llama RCommander. Nosotros, este punto que les voy a mostrar es de RStudio, después Maldonado creo que les habla un poco de RCommander, pero vamos a ver que son exactamente lo mismo. Por ahí RStudio, a diferencia de RCommander, que RCommander nosotros empezamos a trabajar con RCommander hace mucho tiempo ya, y en ese momento los dos estaban más o menos iguales. Ahora RStudio hace un par de años atrás hasta ahora adquirió mucha más ímpetu, más ventajas, y RCommander se quedó un poquito, pero los dos son bastante buenos. Y los dos tienen más o menos la misma pinta. Cuando ustedes lanzan RStudio, les van a aparecer un par de ventanas, donde acá en esta parte les va a aparecer precisamente la consola que le habíamos comentado anteriormente, donde ustedes pueden escribir, por ejemplo, los, cualquier código que quieran, y le va a devolver de la forma que vimos anteriormente. O bien pueden armarse scripts en esta parte, en lugar de abrirse un editor de texto y empezar a tipear, pueden empezar a tipear directamente acá el código y lo guardan como un script de R. Cuando ustedes corren algo en RStudio, además, acá en esta parte, les van a aparecer las variables que empiezan
a aparecer en el problema, si ustedes empiezan a definir cosas, vectores, variables de cualquier tipo, acá les va a decir, bueno, X es un vector de tanto por tanto, ¿cierto? Esa información le va a ir apareciendo acá. Y por último, acá en la otra pantallita, entre distintas cosas, lo más importante que aparece acá son los gráficos. Entonces, en lugar de que le aparezca, que se le asome nomás un gráfico, se le va a aparecer acá en esta partecita. Y acá, bueno, les permite grabar esos gráficos, editar esos gráficos, y además ver otros tipos de cosas que los vamos a ver más adelante, pero es bastante potente. Nosotros lo vamos a limitar así muy superficialmente para que nos alcance para las cosas que queremos hacer, pero si ustedes quieren indagar más, lo pueden hacer tranquilamente. No se vayan a meter demasiado porque, como les dije, es muy potente, y si empiezan a mirar, se van a meter cada vez más hondo y por ahí pierden un poco la puntería a dónde vamos con la materia, pero si quieren hacerlo, lo pueden hacer. Bueno, acá está lo que les estaba diciendo. Esta es la página donde está R. Si ustedes van al buscador y tipean Serran, le va a llevar a la página de R, y ahí le va a mostrar las últimas versiones en Linux, en Windows, en Mac, y ustedes pueden bajarse la que ustedes quieran. La instalación es muy simple. Si tienen problemas, yo les puedo, o lo hacemos en clase, o les puedo dar un video, o los puedo orientar, pero es muy sencillo. Y lo mismo con RStudio también. Buscan en RStudio y les va a mandar directamente a la página de descarga de RStudio. Bueno, Profe, vi sí, ahí que hace gráficos también. sí. Y, tipo, saca conclusiones y todas esas cosas, ¿o no? Y las conclusiones la tienen que sacar ustedes en función Claro. de los resultados. Bueno, esto es lo que tengo yo ahora lanzado, es la versión de RStudio. Acá es la consola que yo les decía. Entonces, eh, podemos usar para como un programa de cálculo, por ejemplo, podemos decir X es igual a 20, y lo que estamos haciendo es almacenando ahí el valor de 20 en X. Si yo quiero saber qué hay ahí, pongo X igual, y ahí me aparece eh, el resultado. Se alcanza a ver bien ahí, no estoy tratando de agrandar esto, no lo estoy pudiendo hacer. Ahí está. Okay. Hay mucha... Sí, tanto en Linux como en Windows, primero hay que descargar R y después RStudio. Eh, Este, yo les recomiendo que lo usen con el RStudio, que es mucho más intuitivo el manejo y tiene muchas formas de obtener ayuda, y optimiza también muchas cosas. Van a ver, les decía, si ustedes ven alguna referencia o ayuda, que R, por alguna razón particular, eh, utiliza este simbolito que está acá como asignación. Tendría que ser el menor que con un guión medio, que básicamente estaría representando como una referencia, ¿cierto? Le está indicando el 30, va a ir a parar, la flechita le indicaría eso, va a ir a parar en X. Entonces, si yo hago X ahora, me aparece que X es igual a 30, ¿sí? Pero es exactamente lo mismo que hacer X igual a 30, ¿sí? Por ahí, si ustedes no quieren usar esa forma, eh, lo pueden hacer, en lugar de la flechita, lo pueden hacer con el igual, ¿cierto? No se pierdan nada, es lo mismo. Yo supongo que querían inventar la pólvora y entonces pusieron la flechita esa, pero en realidad es algo distintivo de R. Pero básicamente no hace otra cosa que eso. Bueno, se pueden hacer definiciones de varias variables, podemos hacer así.
y después hacer, o sea, pueden trabajar como si fuera una calculadora, básicamente, como usan en cualquier programa. Después, para armar vectores, por ejemplo, una de las formas para armar vectores es utilizando la letra C, y la letra C es de concatenar, ¿cierto? Entonces, pueden hacer así, por ejemplo, y escribir, qué sé yo, 1, 8, 6, y esto le va a dar un vector de esta forma, 1, 8, 6. O sea, todo lo que ustedes escriban ahí les va a dar un vector. Después lo mismo podrían hacer, por ejemplo, con i, lo podríamos definir ahí como 11, 18, 16, y entonces i va a ser 11, 18, 16, o podemos hacer x más y, que sería la suma entre esos dos vectores, ¿cierto? El vector x y el vector y, y le suma elemento a elemento. La función ls también es bastante, lo van a usar bastante. Básicamente le van a decir los objetos que han creado. En este caso hemos creado los objetos x e y. Para R todas las variables que originemos son objetos. Para borrar eso, rm, y ahí pueden usar x o solamente, o pueden usar x e y ahí borran todo. Entonces si yo hago ls, no van a tener nada, o sea, porque yo borré todo. Algo que es muy usual, cuando ustedes hagan un script, el encabezado, la primera línea, generalmente es conveniente que pongamos algo así. ¿Qué significa esto? Porque uno cuando corre un script, todos los objetos que construye quedan almacenados en memoria. Entonces, si por ahí lanzamos otro script o volvemos a relanzar el script, si no queremos que las variables vuelvan a pisar la variable anterior o no acumulen resultados anteriores, lo mejor es borrar todo lo que tengamos en memoria. En este caso lo que hace es el RM, que es el borrado, y hacemos una lista con todos los objetos definidos. O sea, el ls, fíjense que era lo que habíamos definido anteriormente como algo que nos levantaba la cantidad de objetos que estaban ya construidos, lo ponemos en una lista y los borramos. Es básicamente lo que estamos haciendo ahí, y es muy usual hacerlo de esa forma. Así como podemos hacer vectores, también podemos armar matrices. Fíjense que una cuestión que es, ustedes lo alcanzan a ver, cada vez que yo empiezo a escribir, yo acá quiero escribir matrix, pero si por ahí no me acuerdo, si hay un comando es muy largo o no me acuerdo cuál es la sintaxis, puedo buscar simplemente haciendo tab en la posición donde estoy, y el RStudio me va a mostrar una cierta cantidad de opciones. Entonces ahí puedo elegir. Inclusive me muestra, me da una previsualización de cuáles son las variables que tengo que introducir, los datos, la cantidad de columnas, la cantidad de filas, si quiero ordenar la matriz por fila o si quiero ordenarlas por columnas. Entonces, por ejemplo, ahí yo pudiera, yo puedo definir un conjunto de vectores data igual a un vector 1, 2, 3, 4, y tengo que poner la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Yo puedo poner así, n row, que es la cantidad de filas, 2, y n col, cantidad de columnas, 2. Entonces yo hago esto, y fíjense que yo estoy haciendo ahora, voy a leer el chat, por ahí me están diciendo que se quieren ir y yo estoy hablando. Ajá, sí, lo mismo que MATLAB, muy parecido a MATLAB, muy parecido a Python. Se puede resolver el método mínimo cuadrado acá. De hecho, les da la ecuación de la línea recta. Ustedes no tienen que implementar nada. Les da la ecuación de la línea recta, le da mucha más información. Lo vamos a ver. A diferencia de MATLAB, MATLAB teóricamente tienen que pagar la licencia. Y a diferencia de Python, si bien Python en los últimos años tuvo un montón de avance en la parte estadística, hay un montón de paquetes ya
orientado a la parte de estadística. El primero de todo fue R. Y ahora Python está casi a la par de R. De hecho, todos los artículos que ustedes pueden ver de los últimos que se hacen en la parte estadística o lo usan con Python o lo usan con R. Y les decía, fíjense que yo hago X, que es nuestra variable, puede ser Y, W, lo que se te le ocurra, y ponemos la matriz en X. Y después recién hago X. Y fíjense que acá R le dice, bueno, primer columna, segunda columna, primer fila, segunda fila, y cómo están ordenados. Yo podría hacer esto, o sea, no poner una variable, simplemente porque no me interesa que quede almacenada en una variable, y R lo que va a hacer es, bueno, darme la salida de esa función, ¿sí? Entonces, simplemente les quería comentar eso. No, muchas veces van a ver que no es necesario escribir todo, o sea, podemos hacer esto, por ejemplo, en lugar de poner n row y n col, poner directamente los valores. Y en el orden que nosotros lo pongamos, R va a interpretar que ustedes están hablando de las filas acá y están hablando de las columnas acá. También fíjense que en las opciones también figuraba cómo lo va a posicionar a los elementos. Evidentemente, como lo tenemos acá, si yo tengo un vector 1, 2, 3, 4 y lo quiero armar en una matriz de 2×2, fíjense que R tomó los primeros dos elementos, los puso en la primera columna y los siguientes en la segunda columna. Entonces los ordenó por columna, ¿sí? Eso es característico de cada lenguaje en el uso de la memoria, en cómo asigna la memoria interna. Lo podemos cambiar, lo podemos, en lugar de poner de esa forma, lo podemos cambiar, decirle, bueno, que nos arme la matriz por fila. Entonces, en ese caso, tendríamos que poner directamente by fila, digamos, by row, y ponerle true. O sea, o directamente con una T alcanza. Entonces, fíjense que ahora empezó a llenar la matriz por las filas y siguió en la otra fila, ¿cierto? Eso también lo pueden modificar. Algunas otras cuestiones, bueno, algo importante, y esto lo vamos a ver en más detalle más adelante, pero es algo que les quiero mostrar ahora porque es interesante para que lo vean. Hay un montón de bibliotecas que están implementadas en R que nos permiten a nosotros obtener números aleatorios. En este caso, fíjense que lo que estoy haciendo es, mediante esta función, rnorm, le estoy pidiendo a R que me dé 10 valores, 10 números, que son seleccionados aleatoriamente, y los meta en un arreglo, que es X, pero esos valores no salen de cualquier lado, no son generados en forma aleatoria de una distribución uniforme, como habíamos visto al principio en los sistemas de muestreo, que decíamos, vamos a hacer un sorteo, vamos a suponer que los valores de las X a Y, que eran los valores aleatorios que sacábamos, estaban entre 0 y 1 con la misma probabilidad de ser seleccionado. En este caso, esta función en particular, y esto lo vamos a ver más adelante, simplemente le doy a modo de comentario, lo que le está diciendo a R es que me seleccione esos valores, pero que esa distribución va a ser una distribución normal, no va a ser una distribución uniforme. Entonces, si nosotros graficamos después estos valores, obviamente vamos a necesitar varios más, acá voy a necesitar por lo menos 100, entonces yo podría armarme un histograma con esto, y van a ver que el histograma va a tender a tener una forma muy simétrica, y la típica forma de campana, que es la distribución normal. Entonces, y R tiene implementada de la distribución normal, tiene implementada de un montón de distribuciones. Entonces, directamente cambiando la función, uno tiene un conjunto de valores que siguen una determinada distribución de probabilidad. Eso está todo implementado en R.
Bueno, después podemos discutir un poco más sobre cuál es la lógica de la de cómo origina estos valores cualquier software, no solamente R. Y generalmente parte de un generador pseudo aleatorio, porque en realidad no hay nada que sea, o es muy difícil, cuesta creer, pero es muy difícil generar valores puramente aleatorios. Siempre al estar dentro de un algoritmo, sigue una cierta lógica. Y, por ejemplo, MATLAB, no sé, no me acuerdo realmente ahora cómo lo determinaba, pero creo que MATLAB y tanto MATLAB como Python eh, crean un valor inicial que llaman semilla en función de la hora del día, por ejemplo. Entonces, si yo corro rnorm ahora, voy a tener valores distintos a lo que corrí recién porque cambió la semilla, ¿no es cierto? El punto inicial del algoritmo cambió, entonces me genera un sistema de números aleatorios distinto. Pero yo puedo cambiar eso, decirle, bueno, no, yo quiero que la semilla sea siempre la misma, entonces puedo escribir setSeed, por ejemplo, y le meto un número cualquiera, que sea 30. Entonces yo vuelvo a hacer xnorm, tiro este valor y después hago de nuevo xnorm. Me olvidé de hacer la semilla otra vez. O sea, tengo que, siempre, cada vez que lo voy a alargar, tengo que volver a, a setear la semilla para que parta del mismo lugar inicial, ¿no es cierto? Lo hago de nuevo para que se vea. SetSeed 30 de nuevo. Y acá voy a sacar esto porque si no. Y acá me tiene que dar exactamente el mismo. Fíjense que acá el 97, el valor 97 es el mismo que acá. Son números aleatorios, pero este conjunto de números aleatorios es exactamente el mismo que generé anteriormente. Y ustedes me pueden preguntar, ¿para qué corno hace falta esto si pierdo la aleatoriedad? En realidad, es muy útil esto, por ejemplo, si ustedes quieren, por ejemplo, hacen un estudio, un análisis sobre números, sobre algo aleatorio, y llegan a un determinada conclusión, ¿no es cierto? Y ustedes quieren que cualquiera que utilice su algoritmo obtenga ese mismo valor. O sea, pueden hacer un test, decirle, si vos querés probar que lo que yo estoy diciendo es cierto, en lugar de hacer con cualquier con cualquier conjunto de números aleatorios, probá con este set, que te tiene que dar este valor. Si vos cambias el set, te va a dar otro, ¿no es cierto? Pero para corroborar que estás haciendo bien, te tiene que dar este. Después más adelante vos podés seguir partiendo de que estás haciendo correcto, puedes avanzar. Pero generalmente esta es una forma de hacer, por ejemplo, yo les puedo decir, hagan este histograma generando números aleatorios partiendo de esta semilla. Entonces yo sé que ustedes, los resultados van a tener que ser iguales a los que yo obtuve. Si yo les digo, no, generen un número aleatorio, ustedes pueden tener un histograma, su compañero otro, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esa es la utilidad de todo esto. Y obviamente que van a poder hacer análisis de todas las cantidades estadísticas que vimos. Lo único que acá les voy a tener que hacer una aclaración, como este está implementado en inglés, o sea, las funciones, media, por ejemplo, es min. Entonces, si yo quiero calcular la media de ese arreglo, ese vector de x valores, simplemente tengo que hacer min de x. Y ahí me da mi valor medio de ese conjunto. Algo muy copado de esto, copado, no sé qué palabra, es que ustedes si quieren tener una idea de cómo funciona o qué variables tienen que pasarle, escriben simplemente eh, el signo de interrogación, de cierre de interrogación, con la función que quieren saber cómo corno usarla, y al costadito, acá se alcanza a ver que aparece, por ejemplo, acá dice media aritmética. Descripción, uso, todos los argumentos que tienen, referencias de cómo fue implementado y algunos ejemplos. Entonces lo mismo pueden ser con la varianza, por ejemplo. Entonces acá aparece. Pueden calcular la correlación, la varianza y la covarianza, en el caso de matrices. Y acá le da toda, si quiero ocupar la varianza, cuáles son los valores que necesito, la covarianza y la correlación. Cuando habla de correlaciones está hablando del coeficiente de correlación, ¿sí? Y inclusive pueden elegir el método. Nosotros no lo hemos visto, pero no hay solamente un coeficiente de correlación. Nosotros vimos el de Pearson.
Acá R le deja elegir entre dos más, que son el de Kendall y el de Spearman. Entonces, lo que le decía yo es, si ustedes empiezan a meterse en esto, van a ver que es bastante potente, ¿sí? No. Si ustedes saben cuál es la probabilidad de ganar el Kini, no lo juegan nunca, porque realmente es más factible que le caiga un rayo que ganar el Kini. Pero siempre gana alguien, así que esa es la controversia. Algo que les quería aclarar. Si ustedes leen la ayuda, haciendo, por ejemplo, el signo de preguntas con bar o el signo de preguntas con SD es el desvío estándar, van a ver que, bueno, acá no les está, acá, fíjense, les dice, al igual que var, que la varianza, esta función utiliza como denominador n-1. Y esto viene a colación a lo que yo le había mencionado cuando hablábamos de la varianza y por qué trabajamos con 1 sobre n. Y les dije, cuando estamos trabajando con 1 sobre n, estamos trabajando con un estimador sesgado de la varianza poblacional. Si ustedes quieren trabajar con un estimador que se llama insesgado, ya vamos a ver qué significa eso, tienen que trabajar con 1 sobre n-1. O sea, sería el promedio, pero con un elemento menos que la cantidad total. Y fíjense que, bueno, esto evidentemente lo implementaron en 1 sobre n-1. Bueno, antes de terminar con esto, para mostrarles los gráficos que también es posible usar, vamos a crear un arreglo a través de X distribuido normalmente, 100 valores, y también vamos a crear un arreglo de 100 valores. Entonces tengo dos vectores con 100 valores aleatorios distribuidos normalmente, y solamente haciendo plot de XY tengo un diagrama de dispersión. Acá les amplío. Tengo un diagrama de dispersión con todos los pares de puntos XY, ¿sí? Si ven en la ayuda, se van a dar cuenta que hay formas de customizar el gráfico, es decir, qué sé yo, ponerle título en los ejes. Si yo ponerlo en, no sé, X, no sé, cualquier cosa. Y en Y dan lo mismo. Qué sé yo, cualquier cosa. Y algo en el título. Gráfico. Sí. No sé por qué no me está dejando poner las. Oh, oh. Oh. Bueno, fíjense que ahí cambió. Le puse un título arriba, en negritas, más grande, y después, bueno, le pueden poner lo que quieran ustedes en los ejes X e Y para representar lo que están haciendo. Bueno, así muy rápidamente de introducción, la clase que viene en algún momento seguimos con algunas otras cositas que tienen que ver de R, para después poder hacer algún tipo de estudio sobre los temas que vayamos viendo, ¿sí?